la, la charla del día de hoy de Alfonso Gómez Méndez. Realmente es para mí y para todos un honor tener a una eminencia con nosotros, una persona que ha cumplido tareas en diferentes momentos de su vida. Asumió la Procuraduría después del asesinato eh, del antecesor de Carlos Mauro Hoyos. Posteriormente fue fiscal general de la Nación al final los años 90, 4 años bastante agitados y movidos, y pues, pues soy testigo del trabajo que hizo Alfonso Gómez al frente de la Fiscalía en unas épocas más complicadas, pero en particular contra el paramilitarismo. Sus luchas fueron muy significativas. Eh, Fue posteriormente ministro de Justicia en el gobierno de Juan Manuel Santos, ha sido precandidato a la presidencia por parte del Partido Liberal, y ha sido además y sigue siendo profesor eh, universitario y experto en derecho penal, y por lo tanto le hemos pedido a Alfonso que nos acompañe en el día de hoy para hacer una reflexión en dos direcciones. Por un lado, la influencia, el impacto, el papel que ha tenido Jorge Eliezer Gaitán en el Partido Liberal. Alfonso Gómez ha militado toda la vida en el Partido Liberal. Sé que está ahora un poco distanciado de la dirección actual del partido, pero conoce a fondo lo que es el partido y sus discusiones internas. Pero también queremos como abogado que nos ilustre sobre el papel de Gaitán y sus aportes en el derecho penal, que pues como hemos visto en momentos anteriores, pues esa dualidad interesante de Gaitán, de que siempre estuvo con un pie en la política, pero también otro pie en los juzgados, como abogado litigante. Eh, de hecho, la noche antes de su asesinato logró uno de sus más importantes y célebres triunfos como abogados en el caso del teniente Cortés. Y por lo tanto, pues Alfonso nos puede ayudar a ver esa otra dimensión, esas otras dimensiones de Jorge Eliezer Gaitán. Pero antes de darte la palabra, simplemente quisiera también invitarlos a todos y a todas la Semana Santa, la semana siguiente, la Semana Santa, y el domingo 9 de abril, coincide con el domingo de Resurrección. Se van a hacer una serie de eventos en torno al 9 de abril, que además se cumplen 75 años del magnicidio de Gaitán, eh, y se van a organizar una serie de eventos en el lugar de su casa museo, en la casa museo y en el exploratorio, que inclusive van a contar con la presencia del presidente Petro. Más adelante estaremos mandando ya la invitación por las diferentes redes para que ustedes los puedan tener, y quienes están en Bogotá y puedan acompañarnos, están todos muy bienvenidos para ese 9 de abril, que realmente además tiene otra connotación, es que el primer 9 de abril que sucede durante un gobierno progresista, de tal manera que tiene una dimensión significativa. Pero querías hacer esa pequeña invitación antes que nos pasara. Pero el día de hoy, como repito, tenemos entonces para escuchar a Alfonso Gómez, eh, y queremos escucharlo y abrir posteriormente con ustedes a preguntas, a intervenciones que podamos hablar y conversar con el doctor Gómez Méndez. Entonces, Alfonso, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, gracias por haber aplazado ya en varias ocasiones tu muy agitada agenda, y bueno, te escuchamos para que podamos eh, 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 tener este tiempo contigo. Muchas gracias, Daniel, Denise, los coordinadores. Desde luego a todas y a todos los participantes. Yo quiero, antes de comenzar, decirles que fundamentalmente y más allá de lo que muy amablemente ha recordado Daniel, he sido fundamentalmente un hombre de academia y de universidad.
y por tanto, pues, no me inquietan discusiones como las que se presentaron ahorita antes del comienzo de esta charla y quiero decirles a las estudiantes, a los estudiantes, que si hay alguna dificultad, por mí no habría ningún problema en hacer otro aplazamiento para que pues no, esta charla no sea pues motivo de discordia o de controversia, de manera que en eso tómense ustedes toda la libertad de poder hacerla ahora o poder hacerla después. También, y había hablado antes con Daniel, y si esto se continúa ahora, pueden interrumpirme en cualquier momento de la exposición o si, como prefieran, al final. Tal vez una referencia personal, una de mis frustraciones de vida es no haber sido abogado de la Universidad Nacional, porque como yo era estudiante en Chaparral, la persona a quien le encargué que me mandara los papeles para la universidad no los hizo llegar oportunamente y por eso terminé el externado. Pero de alguna manera sí estuve en la Nacional, pero en los comedores universitarios porque me colaba al mediodía para poder disfrutar de la cafetería de la universidad. Dos aspectos se señalan en la presentación de esta exposición sobre la vida de Jorge Eliezer Gaitán, que curiosamente se unen extrañamente en la política colombiana, de alguien que de un lado haya sido un gran penalista, pero de otro lado un gran político, sociólogo, líder y agitador social. Tal vez hay tres casos en menor medida en la historia de Colombia, pero también de personas muy importantes como Carlos Lozano y Lozano, que fue penalista y que, por cierto, participó en varias audiencias públicas con Jorge Eliezer Gaitán, y Parmenio Cárdenas, que curiosamente fue gobernador de Cundinamarca cuando Jorge Eliezer Gaitán fue designado alcalde de Bogotá, y el propio profesor Luis Carlos Pérez, el rector de la Universidad Nacional nombrado por el presidente López en 1974, que fue el maestro de muchas generaciones de abogados. Me parece que el ciclo vital de Jorge Eliezer Gaitán lo va llevando a descollar en estas dos áreas. Como ustedes lo conocen muy bien, Jorge Eliezer Gaitán es abogado de la Universidad Nacional y hace una tesis que todavía tiene vigencia en el año de 1924, sobre las ideas socialistas en Colombia, pero siga al ejercicio profesional como abogado penalista, en esa etapa en que hubo en otras orillas ideológicas penalistas que fueron presidentes, como uno de ellos tristemente célebre, uno de esos es Miguel Abadía Méndez, que fue el de la masacre de las bananeras, y antes también José Vicente Concha, ambos que han escrito textos de derecho penal. Jorge Eliezer Gaitán entonces comienza como abogado exitoso, fundamentalmente porque en esa época, además, los abogados penalistas tenían que ser grandes oradores, porque a diferencia de ahora, los abogados no eran importantes por los lobbies ni se enriquecían con tanta facilidad, ni
por las presentaciones mediáticas, sino por la destreza en el foro, que se expresaba fundamentalmente en las audiencias públicas con jurado de conciencia. Jorge Eliezer Gaitán entonces logra reunir unos ahorros y con su propio pecunio se va a especializarse en Derecho Penal en la Universidad de Roma, en un momento en que la meca del derecho penal estaba en Italia y la discusión para entonces era entre dos escuelas de derecho penal, la llamada escuela clásica, que viene desde Carrara, y la escuela positiva, que en ese momento estaba representada fundamentalmente por profesores como Garófalo y principalmente por Enrico Ferri. Gaitán estudia con el profesor Ferri, que era el portaestandarte de la escuela positiva, que apuntaba fundamentalmente a que el derecho penal debía ir más allá de la interpretación fría de los textos y de los códigos, sino buscar en las razones profundas de la delincuencia, analizar las razones que llevan a un hombre a delinquir, el derecho penal como una rama de la ciencia social y en cierta forma también como una rama de la psicología y de la sociología. Y es allí donde este joven Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán, se nutre de esas ideas del positivismo. Claro, también le toca vivir lo que fue el auge del nazismo en Italia, el auge de Mussolini, que además también era un gran orador. Lamentablemente, no tiene nada que ver Gaitán con eso, pero en algún momento Ferri fue como uno de los juristas que en cierta forma se alineó con Mussolini, cosa que naturalmente no pasó con Jorge Eliezer Gaitán. Y él, yo creo que continuando lo que había sido su trayectoria de estudiante brillante en la Universidad Nacional, hace una tesis que impresiona al profesor Enrico Ferri sobre lo que él llamó un criterio positivo de la premeditación, para explicar muy bien que no había premeditación en sí, sino hombres premeditativos, es decir, aquellas personas que toman decisiones frías. Él decía cómo hay personas que reaccionan inmediatamente y otros se toman su tiempo para reaccionar, de alguna manera como para decir que per se la premeditación no debería ser una circunstancia de agravación. En esa época la premeditación y la alevosía eran causales de agravación, principalmente en el delito de homicidio. Jorge Eliezer Gaitán, después de su paso exitoso por la Universidad de Roma, regresa a Bogotá. Él desde muy, no diría joven, ya tenía pues esa inclinación política. Es muy conocido este episodio que cuentan los biógrafos de Jorge Eliezer Gaitán, cómo se improvisa como orador espontáneo en el entierro del general Quintero Calderón, que había sido uno de los dirigentes del siglo XIX y de la Guerra de los Mil Días. Y entonces esa condición lo lleva a lo que él siempre fue, un hombre político, un hombre preocupado por
las vicisitudes de su pueblo y milita en el Partido Liberal, pero hay que decir en qué momento. Estamos viviendo en plena hegemonía conservadora. El Partido Liberal, pues, que venía, cuando había Partido Liberal, que venía del radicalismo, que había sido prácticamente desterrado de la vida pública por la regeneración de Rafael Núñez, después de su derrota en la batalla de la Humareda, cuando también usando el balcón, Rafael Núñez, cuando el liberalismo fue derrotado en la Humareda, pronunció el famoso discurso en el que decía que la Constitución de 1863, es decir, esa Constitución federalista, libertaria, radical, había dejado de existir y se inicia ese largo periodo de la regeneración que va hasta el año 30. Les decía entonces que el liberalismo pues no estaba en el poder, había sido víctima de dos episodios de fraude, uno con la elección de Rafael Reyes, con el famoso chocorazo en 1904, del chorro de Padilla, y luego en el año 22, cuando también se le había birlado el triunfo al Partido Liberal. Y en ese año 22, cuando se realiza la Convención Liberal de Ibagué, en donde se dan los pasos para lo que fuera después la Revolución en Marcha, el general Benjamín Herrera plantea esa Convención Liberal de Ibagué. Es muy importante en la historia del país. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, de allí surge la creación de la Universidad Libre. Hubo dos universidades que fueron producto de la reacción del liberalismo frente a la regeneración. Una fue el Externado de Colombia en 1886 y otra fue la de la Universidad Libre, cuya creación se ordenó en el año 22 y que comenzó a funcionar en el 23. Por eso estamos ahora en el centenario de la Universidad Libre, por cierto, de la cual Jorge Eliezer Gaitán no fue solamente profesor, sino su rector. En medio de esta etapa de la hegemonía, y ya Jorge Eliezer Gaitán se hace elegir representante a la Cámara. Y allí las dos condiciones, la de penalista y de liberal, contribuyen a lo que fue tal vez uno de sus pasos fundamentales en su fulgurante carrera pública. En 1928, ya en las estertores de la hegemonía conservadora, se presenta la huelga de las bananeras, cuando los trabajadores de la United Fruit Company adelantan una huelga y el ejército, bajo la dirección del general Cortés Vargas, que por cierto tuvo después un fin trágico en París, y su ministro de gobierno, Rengifo, ponen la fuerza pública al servicio de la compañía bananera, y se produce el 6 de diciembre de ese año lo que históricamente se conoce como la masacre de las bananeras, de alguna manera recreada literariamente por García Márquez en 100 años de soledad. Y quien impide que esa masacre quede en la impunidad es Jorge Eliezer Gaitán. Como penalista, se va a la zona bananera, recoge los testimonios, era además Gaitán
penalista, criminólogo, procesalista. Muchos en el año 36 participó en la comisión redactora de lo que luego fuera el Código Penal de 1938, la ley 94 de ese año. Gaitán se va a la zona, recoge los testimonios, organiza las pruebas y hace ese famoso debate que está relatado. Sus intervenciones están en las obras que ustedes probablemente deben haber leído, en las obras completas de Jorge Eliezer Gaitán, en donde cuando no había televisión en los pueblos, la gente se pegaba a los radios para oír las sonoras intervenciones de Gaitán, en donde no solamente, en ellas no solamente mezclaba su gran conocimiento del derecho penal, de la ciencia penal, del procedimiento penal, sino también su sensibilidad social. Frases que hicieron historia, como la de que la fuerza pública se arrodillaba frente a los intereses de la compañía bananera. Ese debate, como penalista en la Cámara, no solamente fue el descollar de la vida política de Jorge Eliezer Gaitán, sino que fue decisivo para el fin de la hegemonía conservadora con Abadía Méndez. Por cierto, siendo yo tolimense, es el único de los presidentes tolimenses conservadores, porque tenemos otros para mostrar, como José María Melo, como Murillo Toro, como Echandía, como López Pumarejo. Entonces, la importancia del debate de las bananeras de Jorge Eliezer Gaitán es que contribuye fundamentalmente a la derrota, al fin de la hegemonía conservadora y a la apertura de la República Liberal, que inicialmente fue apenas lo que se conoció el gobierno de la Concentración Nacional de Olaya Herrera, que era liberal, pero que había sido colaboracionista con el conservatismo. De hecho, cuando él viene como candidato presidencial, que se lo inventa de alguna manera López Pumarejo, era embajador del régimen conservador en Washington. Pero se inicia la etapa liberal del año 30 hasta el año 46, luego de la división del Partido Liberal. Pero Gaitán también, ya en el gobierno de Olaya, se convierte en abanderado de los campesinos también, de las luchas agrarias del país, episodios que se dieron en Cundinamarca, fundamentalmente en terrenos de Fusagasugá, y Gaitán se siente un poco estrecho dentro de lo que era el Partido Liberal en ese momento, que comenzaba en el gobierno, pero aún con la participación conservadora. Por eso entonces Gaitán funda la UNIR, la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, que era una disidencia dentro del Partido Liberal, mucho más hacia la izquierda, mucho más acorde con las tendencias del mundo en ese momento, con lo que había sido la influencia de la Revolución de Octubre, en cierta forma de la Revolución Mexicana, de la República Española, de la Constitución de Weimar en Alemania de 1919. Y se presenta a elecciones, pero Colombia, curiosamente, es un país sociológicamente conservador, y
Gaitán pues no tiene éxito, más adelante disuelve la UNIR con manifestaciones que él hizo, con organización política y se reincorpora al Partido Liberal, fundamentalmente con el gobierno de López Pumarejo. No vamos a hablar aquí porque no en extenso, pero de lo que significó la revolución en marcha de López Pumarejo, y sobre todo porque no quiero entrar en contradicciones con Gloria Gaitán ni con Daniel, pero la revolución en marcha significó en su momento el gran timonazo que se dio en el siglo XX en Colombia. El concepto, por ejemplo, de Estado Social de Derecho no viene de la Constitución del 91 solamente, como suele decirse, sino desde 1936, con normas sobre intervencionismo de Estado, cuando se estableció que el Estado podía intervenir por mandato de la ley para la producción, distribución y consumo de la riqueza. Y todo el debate que se dio en los años 35 y en la reforma del 30 y lo que fue luego la reforma del 36 sobre la función social de la propiedad. Pasamos del dominio absoluto de la propiedad a la función social de la propiedad, a lo que fue también el intervencionismo de Estado, las facultades para expropiar. Tuvimos dos tipos de expropiación: expropiación con indemnización, expropiación sin indemnización por motivos de equidad declarados por el legislador y no susceptibles de controversia judicial. Tuvimos la Ley 200 de 1936, que hasta ahora, a mi juicio, ha sido tal vez la reforma agraria más importante que se hizo para su época, con el concepto de que se expropiaban los terrenos en relación con los cuales no habían pasado 5 años sin explotación económica. Tuvimos esas expropiaciones. Yo creo que en buena parte todo eso explica que Gaitán se reincorpore siempre con la bandera de la izquierda al interior del Partido Liberal. Tuvimos esa Ley 200 del 36, por cierto, más revolucionaria, aunque en los acuerdos de La Habana, y que la que ahora se presenta como reforma agraria, que es comprarle las tierras a Fedegan para distribuirlas a los campesinos. Lamentablemente, todo ese proceso que se vivió, además de renovación generacional de hombres como Echandía, como Antonio Rocha, bueno, y algunas personas de la izquierda, jóvenes desde entonces también, como Diego Montaña Cuellar, todo eso se ahogó en cierta forma cuando en la sucesión de López Pumarejo quería que lo reemplazara Darío Echandía, que era un hombre extraño, una mezcla entre Carlos Marx y Santo Tomás, pero a quien Gaitán consideraba, y eso se vio después el 9 de abril, hay muchas fotos de Gaitán y Darío Echandía, que en el fondo era un hombre de izquierda, y él había sido el artífice el arquitecto jurídico de la revolución en marcha. Tal vez todo eso explica que Gaitán se haya reincorporado, que de alguna forma hubiera estado asociado a la revolución en marcha. Todo eso, les decía que López
creía que debía ser Echandía el sucesor, pero hubo un proceso que hoy llamaríamos de precandidatura, que se lo ganó Eduardo Santos, y porque ya era el dueño del tiempo, atacaban a Echandía con el argumento de que era un provinciano de Chaparral, que era comunista por haber defendido la función social de la propiedad y que además no se sabía vestir. Entonces, viene Eduardo Santos y ahí se crea eso que se llamó la pausa, todo este proceso de ímpetu, llamémoslo así, revolucionario, se separó. Jorge Eliezer Gaitán fue alcalde de Bogotá durante ese primer gobierno de López Pumarejo. Bueno, también ustedes conocen, Jorge Eliezer Gaitán fue 2 veces ministro de Educación, ministro en ese momento se llamaba de Trabajo y de Higiene, a pesar de que lo fue por periodos cortos, en ambos casos dejó huella como por todas las partes de la vida pública donde pasó. Además, él, como lo mencionaba Daniel al comienzo, él siempre combinó el ejercicio político con el ejercicio profesional. Ya en el gobierno de Eduardo Santos y luego cuando se produce la reelección de López Pumarejo, la caída de López Pumarejo en el año 45 por todos los episodios que se dieron alrededor de cuestionamientos sobre la conducta de algunos de la familia presidencial, lo que se conoce como el caso de la Handel, muy cuestionado en la historia del país, el asesinato de Mamatoco, y ya vino contra López Pumarejo en esa, a mi juicio, equivocada reelección, toda la oposición abierta e intrépida de Laureano Gómez cuando pronunciaba esa famosa frase de hacer invivible la República. Y entonces se produjo incluso una tentativa de golpe militar el 10 de julio de 1944, porque estaba la oposición conservadora encabezada por Laureano Gómez y un sector del ejército, era una oposición intrépida, como decía el propio Laureano, y en medio de ese ambiente, el 10 de julio del 44, apresan al presidente, a López, y un torpe coronel, el coronel Gil, va al hotel donde estaba López a pedirle la renuncia. Y López, que era un zorro de la política, conociendo esa actitud leguleya de los colombianos, le dice al coronel Gil que él sí le presenta la renuncia, pero si la lleva en papel sellado. Y entonces, mientras él se va a buscar el papel sellado, López organiza la forma como se devela esa tentativa de golpe con Alberto Lleras y con Darío Echandía desde Bogotá. ¿Por qué me detengo un poco en esta parte? Porque ya Jorge Eliezer Gaitán otra vez comienza a sentirse incómodo con las directivas de lo que se llamaba el oficialismo liberal, que no veían esas directivas con buenos ojos la candidatura que ya se veía venir, la candidatura de Jorge Eliezer Gaitán. Y
intensos debates es cuando él acuña la frase de que hoy veo que es la frase de un chat común, que es el de la restauración moral de la República. Por eso sus discursos casi siempre los terminaba con esa frase de por la restauración moral de la República a la carga. Pero previamente eran ya muy conocidas las conferencias de Gaitán en el Teatro Municipal, en esa época, lo que era el Teatro Municipal los viernes, que después por una tergiversación eran los viernes culturales y después volvieron los viernes culturales, después quiero decir, en nuestros días, a eso se le dio una connotación diferente. Pero en esa etapa, Jorge Eliezer Gaitán comienza a plantear ya una candidatura desde la izquierda. Él quiso permanecer en el Partido Liberal, aun cuando se sentía, como decía ahora, estrecho e incómodo. Y por eso, en el año 46, Gaitán lanza su propia candidatura en la Plaza de Toros. Ustedes deben haber visto esas imágenes, esas fotos de lo que fue esa presentación de la candidatura de Gaitán en lo que se conocía entonces como el Circo de Toros. Y sin embargo, lo que era el oficialismo liberal se inclinó por la candidatura de Gabriel Turbay, que era médico santanderiano también, orador, con una cierta ascendencia en sectores de la población. Se buscó la posibilidad de un tercero. Ese tercero, algunos pensaron que podría ser Darío Echandía, pero no fue posible, y se produce entonces la debacle del 5 de mayo de 1946, en donde la elección con la elección de Ospina Pérez, que en buena parte determina, si no el comienzo, el auge de lo que luego vino a llamarse la violencia, o la violencia liberal conservadora, cuyos desastrosos efectos están señalados en ese libro de Monseñor Germán Guzmán, Eduardo Mañaluna y Orlando Fals Borda, la violencia en Colombia. ¿Qué ocurre en ese momento? Turbay, Gabriel, se deja llevar de la depresión y muere en un hotel, un pequeño hotel en el barrio latino en París. En cambio, Jorge Eliezer Gaitán se queda dando la lucha por el liberalismo, por lo que no sé cómo llamarlo hoy, hoy se podría llamar como la tendencia socialdemócrata dentro del Partido Liberal. Y en el año 47 se producen las elecciones de Mitaca. En esa época se hacían unas elecciones intermedias para diputados y para representantes a la Cámara. Las dos tendencias, la de Eduardo Santos y Jorge Eliezer Gaitán. Y hay que reconocer que frente al triunfo de Jorge Eliezer Gaitán, Eduardo Santos lo reconoce y le entrega las llaves de la dirección liberal a Jorge Eliezer Gaitán, y se convierte Gaitán así entonces en el jefe único del Partido Liberal.
Es decir, Gaitán, en su periplo vital, liberal, 2 veces disidente liberal, y cuando se produce su asesinato, era el jefe oficial, el jefe único del Partido Liberal, pero no había llegado allí por las convenciones, no había llegado allí por los conciliábulos, había llegado por la vía de la elección directa del pueblo. Y bueno, es muy conocido también la Convención Liberal del año 47, la del Teatro Colón, en donde en el programa de Gaitán del Teatro Colón, en donde aparecen cosas que luego se reconocerían, los derechos de la mujer, la elección popular de los alcaldes, y asume entonces Gaitán el papel de jefe del Partido Liberal, y pues en esa condición era inevitablemente, iba a ser inevitablemente el presidente de la República en las elecciones que se vendrían en el 50. Ya en el entretanto, Ospina Pérez, que comenzó inicialmente como, porque los conservadores muy hábilmente, en esa elección del 46, no eligen a Laureano Gómez, que era ese líder aguerrido, que era aguerrido y bueno, con unas tendencias fascistoides. Él convocó en el año 52 y una asamblea constituyente de bolsillo, que hizo una constitución, un proyecto de constitución con esas características, un Senado y con normas como unas cosas hasta ridículas, como que en Colombia no habrá lucha de clases, cosa absurda, o normas como la de que era un delito hablar mal del gobierno en el exterior. Y esa me adelanto un poco en el tema de lo de Gaitán, porque en esa Laureano Gómez no lo llevaron, por eso no lo escogieron como candidato, porque sabían los conservadores que si llevaban a Laureano de candidato, automáticamente se uniría el Partido Liberal, y se inventaron un candidato, Mariano Ospina Pérez, que era una especie de lobo con piel de oveja, no había estado en las luchas partidistas, era un antioqueño de buenas maneras, de buenos modales, de una manera muy, muy particular de hablar, y eso hizo que él, en esa elección del 5 de mayo del 46, pues pasara, obviamente entre Gaitán y Turbay, sacaron mucho más votos que los que sacó Ospina Pérez, pero se inició pues todo ese periodo, o se profundizó mejor, no quiero decir solamente que se inició, se profundizó ese terrible periodo de la violencia. Gaitán, el líder de la oposición, sus intervenciones políticas, sus discursos, hubo uno muy famoso cuando asistió en Manizales al sepelio de unos liberales que habían sido asesinados por lo que se podría denominar como el régimen, pero pues
mm, los, los otros jefes liberales, los Lleras, por ejemplo, se habían hecho a un lado y Gaitán encabezaba. López Pumarejo se había ido de diplomático a Nueva York. Gaitán encabezaba esa oposición. Y en esas circunstancias se da la oración por la paz del febrero del año 48, apenas 2 meses antes de su asesinato. Algunos dicen que esa oración por la paz como que asustó más al establecimiento, porque en ella se demostró una vez más esa capacidad, esa conexión que tenía Gaitán con el pueblo, cuando fue capaz de mantener en esa marcha los pañuelos blancos en la Plaza de Bolívar, fue capaz de mantener la atención sin que se pronunciara una sola palabra, un discurso de una excelente factura, inclusive además una factura literaria, en donde fundamentalmente lo que le pedía al gobierno de Ospina Pérez era que detuviera el asesinato del pueblo liberal. A pesar de que, hay que decirlo también, Gaitán ya en una etapa de su pensamiento, él hablaba, era de las oligarquías. Una frase que era mucho más, tenía mucho más, más profundidad, pegaba mucho más que la expresión burguesía del Partido Comunista, que por cierto, hay que decir que el Partido Comunista nunca apoyó a Jorge Eliezer Gaitán, pero Gaitán ya hablaba de la oligarquía liberal y de la oligarquía conservadora. En ese sentido no era sectario, sino ya trascendía en su pensamiento lo que podría ser la lucha puramente partidista entre liberales y conservadores para volverlo, como lo hizo, una lucha social. Por eso decía, contra la oligarquía liberal, contra la oligarquía conservadora. Y por eso, desde ese punto de vista, pues Gaitán no fue sectario. No fue sectario contra el conservatismo. Fue sectario contra las oligarquías. Por eso su lucha era contra las dos clases de oligarquía, con las dos ramas de la oligarquía liberal y la oligarquía conservadora. Y en esas condiciones se produce lo que ya todos conocemos, el Bogotazo, que está también descrito en el libro, en el texto de Arturo Alape, que se llama así precisamente el Bogotazo. Pero retomemos un poco el Gaitán penalista, en el sentido de que, al igual que Luis Carlos Pérez, en menor medida, desde luego, porque Luis Carlos Pérez fue un dirigente político importante, pero pues no fue un líder popular como lo fue Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán combinaba su condición de profe, de hecho fue profesor de la Nacional, profesor de la Universidad Libre, porque no solamente era un penalista de ejercicio, sino un penalista académico. Ya hemos hablado de su tesis sobre
un criterio positivo de la premeditación. Él se inclinó por la escuela positiva del derecho penal, cuando muchos de los penalistas estaban todavía en la escuela clásica. Gaitán profundizaba más también en la criminología, y fueron desde luego muy célebres las audiencias públicas, en donde con la intervención del jurado, Gaitán combinaba la sólida formación jurídico-penal que siempre tuvo con la oratoria, porque frente a los jurados de conciencia, fundamentalmente, o a los jurados de conciencia, había que convencerlos en la audiencia pública. Y permíteseme hacer una referencia casi que actual. Como en Colombia, por ejemplo, de manera absurda, se instauró el sistema penal acusatorio, mal tomado del sistema americano, es una mala copia del sistema americano, y tenemos sistema acusatorio, pero sin jurado de conciencia, que el jurado de conciencia es consustancial al sistema acusatorio. Gaitán, la mayoría de sus éxitos profesionales lo fueron precisamente en esas audiencias públicas, en donde, como les decía ahora, él combinaba su formación jurídica con su gran capacidad de convicción. Y esa capacidad de convicción, ¿de dónde venía? Venía de que, primero, tenía una gran cultura literaria, conocía profundamente la psicología, la sociología, que lo llevaban entonces a no ser como un abogado promedio. Y lo señalaba hace un momento Daniel García, irónicamente, no sé cómo llamarlo, la última intervención pública de Jorge Eliezer Gaitán no fue como político, sino como penalista. Este caso es muy significativo. Un teniente del ejército había matado a un periodista en Manizales, y porque el periodista había publicado pues algunos hechos que afectaban la actividad de ese militar. Y ese militar, el teniente Cortés, fue a plantearle que rectificara, y él no lo hizo y lo mató. Por lo que, en verdad, como visto así en frío, era pues un asesinato. Y Jorge Eliezer Gaitán, con esa gran capacidad que tenía, logró desarrollar la tesis de la legítima defensa del honor. Él decía, bueno, hizo toda la exposición sobre los elementos de la legítima defensa para señalar que no solamente se defendía la vida, la integridad personal, la propiedad, sino que había algo, sostuvo él en ese memorable discurso que fue el 8 de abril, algo que trascendía, que era
el honor, que para los militares era muy importante. Y de luego es una tesis discutible, pero muy hábilmente, hay que decirlo, muy hábilmente planteada por Gaitán, logró la absolución del teniente Cortés con ese argumento de la legítima defensa del honor. Vuelvo y repito, no es una tesis, o es una tesis hoy en día en la concepción del derecho de hoy, derecho penal de hoy, podría ser una tesis discutible, pero Gaitán logró sacarla adelante en el Palacio de Justicia, que quedaba en donde hoy está el Centro Cultural García Márquez. Ese Palacio de Justicia, que por cierto ardió el 9 de abril, fue el primer Palacio de Justicia que fue incendiado. El otro, por la actividad torpe de la retoma, fue el de la Plaza de Bolívar en los episodios del 6 y el 7 de noviembre de 1985. Entonces, fue como paralela la actividad de Gaitán como penalista con la actividad de político y de político liberal. Pero tenemos que hacer unas reflexiones inclusive que tienen que ver con lo actual, porque cuando un joven hoy oye hablar del Partido Liberal, ¿en qué piensa? En corrupción, en clientelismo, en contratos, en abusos de los derechos humanos, porque hay que decir que un gobierno supuestamente liberal fue también el del Estatuto de Seguridad en 1978. Cuando hablamos de Gaitán y el liberalismo, es porque representó, a mi juicio, la tradición de los radicales del 63, del 1863, de esa constitución de la cual vamos a conmemorar próximamente los 160 años de su expedición. Fue una constitución que, entre otras cosas, estableció, por ejemplo, tuvimos un régimen federal de verdad durante 22 años, una constitución que consagró toda clase de libertades, incluso hasta la libertad de portar armas. Por eso se le conoce como la Constitución de la Libertad. Pero instituciones como la que ahora se pondera del bloque de constitucionalidad vienen de esa Constitución de 1863, de la Constitución. Ese es el liberalismo, con una concepción social, entre otras cosas, liberalismo que prohibió la pena de muerte, el liberalismo que estableció en esa constitución que no podía haber en Colombia penas de más de 10 años. Y después vimos gobiernos liberales, entre comillas, llevando a la exacerbando las penas a 40 y hasta 60 años. Esa es la constitución que expresa el pensamiento liberal. Una cuestión que, por cierto, Murillo Toro, que fue fue presidente, pero también durante ese régimen había sido presidente del Estado Soberano de Santander, estableció el voto para la mujer en la provincia de Vélez. Cuando hablamos de Gaitán y el liberalismo, no es el liberalismo de ahora, no es el liberalismo
de la dictadura de los avales, no es el liberalismo de César Gaviria, no es el liberalismo de los protagonistas del proceso 8000, no es el liberalismo de los protagonistas de la parapolítica, no, es el liberalismo de personas como de Gaitán, en cierta forma, de Darío Echandía, de López Pumarejo, no el liberalismo de ahora. Mucho hubiese, sobra decir, desde luego es casi un lugar común, pero hubiera sido la historia del país y del liberalismo en primer lugar, si ese jefe único, que ya lo era, ese jefe único, Jorge Luis Gaitán, hubiese llegado a la presidencia de la República como iba a ser si no se le hubiera atravesado criminalmente la oligarquía colombiana. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de Gaitán y el liberalismo, porque no es este liberalismo de ahora. Es ni de ahora ni de hace algunos años. Gaitán fue liberal y, si se me permite, incluso una especie de contradicción en los términos. Gaitán fue un liberal socialista, dijéramos. Liberal en cuanto al régimen de libertades públicas, pero socialista en la concepción del Estado, socialista en la concepción de la reforma de 1936, socialista en la intervención del Estado para proteger a los débiles, socialista en la intervención del Estado del año 36 sobre el derecho de huelga, socialista en la intervención del Estado también para proteger el trabajo. Gaitán, en cierta forma, fue un liberal que no cabía en ese otro liberalismo que llegó a constituirse luego en lo que el propio Carlos Lleras Restrepo en algún momento llamó el buey cansado. Ese es el pensamiento. Yo no sé si se me permite en verdad esa contradicción en los términos, porque liberal en cuanto a el reconocimiento de esas libertades públicas, pero socialista en su concepción del papel del Estado, de un Estado intervencionista, no en el dejar hacer, el dejar pasar para que sean las fuerzas del mercado las que manejen la economía. No, socialista, incluso como estaba en la Constitución del 36, norma que ahora se repite en la actual, que es la Dirección General de la Economía está a cargo del Estado. Y redondearía esta idea, este par de ideas que se unen con alguien que con una formación jurídica completa, porque también era un jurista, porque con alguien con una formación jurídico penal, supo combinar eso con una actividad política, con una actividad también político-social. Un penalista con una concepción no formal del delito, un penalista con una concepción sociológica y criminológica del delito, que trascendió ese pensamiento como penalista para llevarlo también a la actividad política, a la actividad pública, un abanderado de las causas liberales, pero las causas liberales
de la Constitución de 63, las causas liberales de Rafael Uribe Uribe, que es otra figura que vale la pena destacar, asesinada también por la oligarquía en el año 14, quien, por cierto, es considerado el padre del derecho laboral, cuando el día de su asesinato llevaba un proyecto de reforma, ahora que está de moda otra vez, del Código Laboral sobre la protección de los trabajadores. Concepción que, por ejemplo, desarrolló Gaitán cuando fue ministro. Entonces, es ese liberal de Uribe Uribe, el liberal de la revolución en marcha, y el que puede ser un patrimonio del Partido Liberal, pero quisiera decir también, Gaitán trasciende el Partido Liberal. O sea, Gaitán va mucho más allá de eso y trasciende también en el derecho penal. ¿Por qué? Porque no es alguien que se dedique a la fría interpretación de los textos, sino al estudio del hombre con sus emociones, del hombre con sus reacciones. Y su pensamiento, desde luego, en algunas cosas el derecho penal naturalmente ha evolucionado, pero su pensamiento, tanto en el tema penal como su pensamiento político liberal socialista, sigue teniendo vigencia aún en estos días, y aún en nuestros días. Lo que pasó después de su asesinato, pues ya son cosas muy, muy conocidas. Su frase que se quedó corta cuando decía que si a él lo asesinaban, el país duraría más de 50 años para volver a la normalidad. Han pasado más de 50 años y el país no se ha repuesto todavía del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Yo pienso, tratando de, sin salirme un poco del tema de la conversación, de que hubo 2 o 3 momentos en que el país pudo haber sido distinto, pero uno de ellos fue con el asesinato de Gaitán. Luego, con el robo de las elecciones a Rojas Pinilla en 1970, sin que, más allá de si uno, yo particularmente, pues no soy propiamente una adalid del rojismo, y luego con lo que fue el genocidio de la Unión Patriótica, que son casi que como esas sombras que vinieron después del asesinato de Gaitán, en donde pues luego viene lo que pasó después con el gobierno de Ospina Pérez, que en 1949 cerró el Congreso cuando lo que había entonces de Partido Liberal, que sí, en ese momento todavía algo quedaba, le iba a hacer un juicio político al presidente Ospina Pérez, precisamente por los episodios de la violencia. Y Ospina, utilizando esa institución del estado de sitio, de la cual se hizo uso y abuso, las nuevas generaciones no lo conocen o no lo vivieron, por lo menos, los toques de queda y la violación de las libertades públicas, haciendo uso del estado de sitio, cerró el Congreso. Todo esto después del crimen de Gaitán. Cerró el Congreso el 9 de noviembre del 49, cuando le iban a hacer el juicio, cuando los liberales
llegaron al Congreso, el Congreso estaba rodeado de los soldados y el país tuvo 10 años de ruptura institucional. Por eso, cuando aquí la gente dice que Colombia es una de las democracias más antiguas y más sólidas de la América Latina, es una mentira. Es una mentira. Tuvimos un golpe de Estado en el siglo XIX que no fue por cierto, por otro paisano mío, José General Melo, otro golpe de Estado en el siglo XX, pero además tuvimos esta ruptura derivada después del asesinato de Gaitán, que fue, durante 10 años no hubo Congreso y a Ospina Pérez nunca lo procesaron. Es más, murió en olor de santidad democrática, pero un presidente a Castillo que iba a cerrar el Congreso, lo procesaron y lo destituyeron. En Colombia, Ospina Pérez, el presidente durante cuya presidencia se produjo el asesinato de Gaitán, cierra el Congreso por 10 años, cierra el Congreso, no hubo Congreso, luego se recurrió, esa es otra historia, del propio Rojas Pinilla, deja una junta militar, esa junta militar se inventa la figura del plebiscito, las instituciones del Frente Nacional, que en cierta forma fueron otra ruptura institucional, porque no había Congreso, el país había sido gobernado por estado de sitio. Hay esa famosa frase cínica de uno de los ministros de Hacienda de Rojas Pinilla, que tenía una secretaria que se llamaba doña Elvia, y le decía: doña Elvia, traiga el lápiz que vamos a legislar, porque toda la legislación fue a través de figuras de estado de sitio. Yo no sé por qué seguimos hablando de que esta es la democracia más sólida y más antigua de la América Latina. Cuando tuvimos eso, luego, para salirle al paso a esa ruptura, tuvimos otra, que fue el Frente Nacional. El Frente Nacional que para supuestamente democratizar la vida pública, para democratizar, perdón, la vida política del país, entonces tuvimos una democracia cerrada, con instituciones tan antidemocráticas como la paridad, en virtud de la cual durante todos esos años solamente liberales y conservadores podían acceder al servicio público, la alternación que se estableció luego en 1959, en donde durante esos periodos se sucedían los partidos liberal y conservador, y con un agregado que lo compara un poco con lo de Gaitán. ¿En qué sentido? En el sentido que el crimen de Gaitán, como el de otros, fue como un monumento a la impunidad. El Frente Nacional fue un pacto de impunidad, fue un pacto de impunidad política entre liberales y conservadores. Nadie respondió por los hechos de la violencia, incluido el asesinato de Gaitán. Esos, los que hayan sido Monseñor Guzmán y Orlando Falz y Eduardo Mañaluna, hablan de los 300.000 muertos de la violencia, pero nadie respondió por esos muertos de la violencia. Nadie respondió. Y el Frente Nacional fue eso, y fue una democracia bloqueada, es decir, una democracia restringida, que en buena parte originó lo que luego seguimos viviendo hoy, que fue el surgimiento de las guerrillas, fundamentalmente de las FARC en el 64 y del Ejército de Liberación Nacional en 1965. Son casi todas secuelas de
dos aspectos vinculados con la vida, pero también con la muerte de Gaitán. Uno, el que se le haya truncado a un liberal socialista, la llegada a un jurista liberal socialista, la llegada a la presidencia, y otro, la impunidad por su crimen. Ahí se unen en la trascendencia el Gaitán penalista y el Gaitán liberal. Quisiera dejar ahí y si hay tiempo, me dirán los coordinadores, responder algunas preguntas. Excelente, Alfonso. Muchísimas gracias. De verdad nos has ilustrado sobre las, las dos dimensiones en cada una en sus complejidades, ¿no? En esa forma en la cual se dialogaban en esas dos facetas de Gaitán, ¿no? Gaitán el pensador, el político, el liberal socialista, esa dicotomía que nos has planteado por un lado y por otro lado su penalista, la forma en la cual en el derecho pues también abrió trochas y enfrentó al pensamiento más tradicional. Muchísimas gracias, parece que has hecho una muy interesante presentación, además con un remate que me parece también muy interesante de cómo pues, la importancia de Gaitán en el periodo que significó todo ese post-asesinato y post-genocidio del movimiento gaitanista, que fue el periodo que desemboca en el Frente Nacional. Bueno, sí, tenemos tiempo para que aprovechemos a Alfonso Gómez Méndez y puedan hacerle preguntas, puedan hacerle eh, comentarios a lo que han escuchado. Eh, y como lo hacemos normalmente, lo pueden señalar o bien con la manito o bien por el chat. Y le voy a pedir a José Ignacio que me ayude ahí entonces para monitorear a ver si están tomando la palabra para que podamos iniciar esta sesión, esta parte de la sesión. José Ignacio. Listo, sí, señor. Tiene la palabra Héctor Cotearenas. Doctor Gómez Méndez, en primer lugar, pues sincera gratitud por su conferencia. Chaparral es un municipio que desde mis años de estudio en la Universidad del Rosario ha aparecido, ¿no? como una localidad que ha brindado inteligencias prodigiosas al país. Y me alegra saber de ese afecto tan hondo que le habita. Yo quiero hacerle dos comentarios que pueden ser interrogantes. Lo hago con absoluto respeto y también acudiendo a ese principio sagrado de la academia, que es la posibilidad de diferir, ¿no? O sea, de controvertir, de deliberar, que es un principio muy valioso. No podemos seguir con esa tara cultural que califica como adversario a quien difiere de nosotros. Y son los siguientes. Hay un punto muy delicado y es la valoración que usted hace de la figura de López Pumarejo y las reformas del año 36. El origen de López Pumarejo, me refiero a su trayectoria vital antes de asumir la presidencia, nos lo muestra como gerente del Banco Mercantil Americano, como una persona muy ligada al poder cafetero, su padre Pedro Aquilino López, al poder cafetero y financiero del país. En esa valoración, usted menciona la ley 200 del 36 como una reforma de vanguardia. Yo tengo aquí en mis manos el proyecto de ley sobre dominio y posesión de tierras que presentó Francisco José Chaux en el año 33, donde estuvo Gaitán en esa comisión y fue quizás el principal cerebro en ese
proyecto de ley. Es impresionante leer la argumentación de ese documento. Es impresionante por la lucidez, la profundidad y la visión que tuvo. Yo me atrevo, como le digo, a disentir de la valoración que hace de López, porque es que López toma, llamémoslo, ese liberalismo de izquierda para sus fines electorales, pero las reformas no tocan la médula de los problemas. La ley 200 del 36 está muy lejos de este proyecto de ley del 33 que no fue aprobado. ¿Sí? Uno podría decir que Gaitán tiene un texto que creo que usted debe conocer, que se titula Acerca del mal uso de la palabra revolución. Y en ese texto cuestiona muy fuertemente esa autodenominación que utilizó López de llamar revolución a un proceso que no lo era. Era un proceso reformista que tocaba muchos aspectos, pero no transformaba la médula de los problemas. En el caso de esta reforma agraria, terminó beneficiando a los propietarios de tierras, a los grandes propietarios de tierras, y no fue mucho lo que hizo en favor de esa población rural que bajo el criterio del respeto al principio de propiedad resultaba afectada y contenida las demandas que en ese momento exigía. Es un primer punto. Hay dos puntos más, y con esto cierro la intervención que estoy haciendo. Son algunas peticiones, o sea, no fue en el 42 la constituyente de Laureano, creo que hubo un error de un lapsus, fue en el 52. Perdóneme, no, yo dije 52. Bueno, ahí en la grabación quedó, doctor Gómez, pero bien, o sea, no, como le digo, eso no es lo significativo. Para mí el segundo comentario que le quería hacer porque me causó resquemor es que Gaitán se sentía incómodo dentro del Partido Liberal cuando decide la candidatura, que usted señala el año 46, lo señaló en la charla. Y no fue en el año 46, fue en el año 44 donde se hizo pública su candidatura. Y no fue por incomodidad, fue porque la dirección oficial del liberalismo le excluyó. Y le excluyó precisamente por ese tema que usted menciona, que me parece un interrogante fértil de ese liberalismo socialista. Cuando él triunfa en el 47 en las elecciones parlamentarias que usted mencionó, el Partido Liberal que él entra a dirigir como partido único ya no era el Partido Liberal que venía de antes. Era un Partido Liberal tomado por ideas diferentes. Ahí yo dudaría también en la palabra socialista, porque considero que el aporte de Gaitán en ese sentido fue formidable, porque no fue una copia de las ideas que venían del socialismo soviético, fue un estudio del socialismo, como lo había adelantado en su tesis, y una recreación, la creación de un pensamiento propio para nuestro país. En ese sentido, y con esto cierro, creo que es preciso para nuestra nación redescubrir, estudiar y revalorizar el significado de una persona y un movimiento que irrumpen en la historia política colombiana por primera vez demandando un Estado que no sirviera a unas élites. Por eso cuando usted hablaba de las oligarquías liberales y conservadoras, él traslada el eje de esa aparente división que no lo era, porque es que lo que se produjo en ese momento entre el 44 y el 45 fue un fraude. No fue que el Partido Liberal se dividiera, lo dividieron para facilitar el acceso de Mariano
y el acceso de Mariano, los políticos avesados, significaba que continuaba Laureano, porque ese era el pacto. A él lo colocaron ahí con el compromiso de abrirle campo a Laureano Gómez, a ese conservatismo fascista, anticomunista, que efectivamente provino después del asesinato. Son los comentarios. Le agradezco mucho su intervención. Bien, Daniel, Denis, ¿puedo contestar ahora? Sí, 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 si quieres, creo que ahí no hay otra, por ahora no hay ninguna otra pregunta, pero Señor, no hay más preguntas hasta el listo. momento. Los invito a realmente hacer preguntas, a hacer comentarios, vayan levantando la mano, pero Fernando Muñoz levantó la mano. dando, si quieres, Alfonso, esta primera intervención Sí, me de... gustaría contestar, pues, Sí, 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 contestar, no, pues, adelante. hacer una reflexión. Bueno, primero, como lo señala el doctor Héctor, muchas gracias. Y pues en este ambiente, en estos ambientes académicos, pues se trata de eso, ¿no? Se trata de expresar, aquí no hay ideas fijas, ¿no? Podemos tener aproximaciones diferentes. A mí me seduce mucho estar en los ambientes académicos porque suelo decir que aquí uno le puede dar rienda suelta a la lengua impunemente. En cuanto a López Pumarejo, hay digamos, dos aproximaciones, sí. Pues sí, la familia López, esa familia López, Pedro A. López era un banquero. De hecho, López Pumarejo comienza como banquero frente a la crisis del Banco López que se produce en el año 23. Él inicialmente, López Pumarejo, inclusive asociado con Laureano Gómez, se asocia con Laureano Gómez para tumbar a Marco Fidel Suárez. Pero yo destaco de él, no voy a hablar de su abuelo, bisabuelo Sastre, pero él, López Pumarejo, su condición de banquero y luego político, pero es un político que le abre las puertas a una renovación en distintos sentidos. Podemos tener aproximaciones diferentes, desde luego, sobre López. Cuando el Partido Liberal, lo que queda del Partido Liberal, que eran esos antiguos generales de la Guerra de los 1000 días, en el año 30 estaban divididos entre si apoyaban a Vázquez Cobo o si apoyaban a Guillermo Valencia. A López Pumarejo se le ocurre la idea, claro, cuando hablamos aquí de personas, son personas que muchas veces interpretan hechos históricos, procesos históricos. Entonces, López Pumarejo pronuncia esa frase famosa de que el Partido Liberal debe prepararse para asumir el poder, cuando nadie creía en asumir el poder. Nadie creía, por lo que veníamos de la hegemonía conservadora, que podía realmente ganar las elecciones. Y se produce una cosa curiosa también, y es que en ese momento el liberalismo no escoge a López como candidato, sino que se inventan a Olaya Herrera, que no generaba tanta resistencia, y por eso también aquí hubo división conservadora entre Vázquez Cobo y Guillermo Valencia, y ganó Olaya Herrera. ¿Por qué hablo yo en estos, probablemente con esa vehemencia, de López Pumarejo? Porque lo que se produjo en el año 34, pues es una transformación en distintos ámbitos. Primero, perdóneme, doctor Héctor, voy a hablar otra vez de Chaparral, pero es que en el ámbito generacional, López Pumarejo lleva a una nueva juventud al poder. Echandía, ¿quién era Echandía? El juez de Ambalema.
Echandía, Alberto Lleras, que estaba en la Bohemia de Buenos Aires. El propio, algunos hablan incluso de que la Revolución de Marcha era la Revolución del Tolima. Entonces, esa frase de López de las audacias menores de 30, de 40 años, curioso, ahorita tenemos en el gobierno un gobierno con audacias mayores de 70. Se produjo una renovación generacional frente a lo que se venía. Yo sí creo que lo que se hizo en el año 36, con lo que se hizo, otra cosa es que no se desarrolló, como tantas cosas en Colombia, pero con estas normas del 36, sobre la función social de la propiedad, sobre intervencionismo de Estado, sobre la propiedad de expropiación, se hubiera podido hacer reforma agraria y reforma urbana. Podemos hacer aproximaciones distintas. Sobre la ley 200, yo la ubico en términos históricos de lo que había en ese momento. Pero fue una transformación. Es más, permítame una anécdota. Cuando arrancaba el proceso de paz con el M-19, durante el gobierno Barco, por cierto, aquí hay que hacer una aclaración histórica cuando se dice que la constituyente se hizo para reincorporar al M-19 a la vida civil, pues. Eso no es verdad. Eso lo hizo Virgilio Barco. Yo era el procurador general. Y en ese proceso, el M-19 mandó lo que llamaban los 12 apóstoles. No tiene que ver con los 12 apóstoles del paramilitarismo. No, eran unos dirigentes que, como ahora llaman, negociadores de paz, que iban a hablar con el establecimiento sobre lo que se venía. Fueron a hablar conmigo como procurador, algunos de esos que figuran ahora. Y yo los escuché y al final les dije, mire, yo no soy quien para darle consejos a ustedes. Tengo ciertas previsiones sobre haberle facilitado al ejército con la torpe toma del Palacio de Justicia de lo que pasó. Pero, si me permiten un consejo, les daría uno. Se sorprendieron, les dije, ¿por qué no le plantean al país un programa revolucionario? ¿Y cuál? No, que se cumpla la reforma del 36 y les cité estas normas. Una constitución, y además había sido ya integrada con la del año 68, con la reforma del 68, que tiene estas normas que hablamos ahorita, la Dirección General de la Economía a cargo del Estado. Con eso se puede hacer, si uno quiere, un régimen socialista. Con la función social de la propiedad del 36, si se dan las condiciones políticas, se puede hacer reforma agraria, reforma urbana. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido siempre el fetichismo normativo, que consiste en creer que, y por eso seguimos cambiando las constituciones. Echandía tuvo una lucidez cuando en el año 34 el liberalismo tenía el Congreso. Hubo voces para que cambiaran toda la constitución del 86 y Echandía dijo, no es necesario, basta con romperle unas cuantas vértebras a la constitución. Que esas vértebras tienen que ver fundamentalmente con el tema de la propiedad. Álvaro Gómez hizo carrera con una frase que no es de él, que el acuerdo sobre lo fundamental, de lo cual nunca nos dijo qué era, que se la tomó de Harold Lasky. El acuerdo es sobre el tema de la propiedad privada, y las cuantas vértebras fueron estas. Lo que pasa es que, y después vino ese proceso de reacción, doctor Héctor, después vino la APEN, que se opusieron a estas reformas. Yo entiendo que no era todo lo que se hubiera podido hacer, y admito que ese proyecto de 36 probablemente iba mucho más allá, pero yo tendría esa pues aproximación diferente, respetando desde luego su posición. Lo del 52 es un tema yo creo que es 50, además porque es lo que yo escribo permanentemente y cada rato hago mención a esa constitución fascistoide
de Laureano Gómez y a esa constituyente que por lo demás fue armada por Laureano y terminó legitimando el golpe de Rojas Pinilla. Y que quiero sí hacer una aclaración frente a su acertada apreciación. Cuando yo hablo de que Gaitán se sentía incómodo, quiero decir es que él trascendía lo que era, llamémoslo así, como ese liberalismo tradicional. Mencioné la candidatura en el 46, obviamente no surgió en el 46. Creo que hablé del Circo de Toros, donde fue su candidatura, pero venía desde tiempo atrás. Claro, López Moreno no quería la candidatura de Gaitán. Probablemente puede ser una interpretación válida. Yo no se la discuto, no tengo los elementos ni para afirmarla ni para infirmarla, de que se pusieron de acuerdo para que fueran los dos para que llegara Ospina Pérez. Probablemente, yo no tengo elementos para verla así, pero me parece sugestiva su apreciación. Gracias, doctor Méndez. Gracias por la consideración. Solamente quisiera añadir una frase, y es la importancia del contexto internacional en la comprensión de nuestra historia económica y política. Creo que sin ese contexto internacional, la capacidad de esclarecer lo que ha ocurrido queda mermada. Muchísimas gracias, con sinceridad. Bueno, ahora continuamos con Fernando Muñoz. Adelante. Sí, buenas tardes. Muy interesante la exposición, sobre todo la última parte. Yo tengo dos inquietudes. La primera es sobre la ubicación político-ideológica de Gaitán. Cuando usted habla de la contradicción liberal-socialista, yo creo, doctor Méndez, que no es una gran contradicción. ¿Por qué? Porque yo creo que Gaitán se ubica dentro de una corriente político-ideológica de pensamiento y de acción que no solamente se expresó en Colombia, sino que se expresó en América Latina. Y entonces uno ahí podría hablar del papel del APRA, uno podría hablar de la Revolución Mexicana, uno podría hablar de Perón, uno podría hablar de Luis Carlos Prestes, uno podría hablar de Sandino, uno podría hablar de Farabundo Martí, uno podría hablar, dijéramos, de una cantidad de hombres y mujeres a lo largo de América Latina que tuvieron, dijéramos, posturas transformadoras, revolucionarias, democráticas, enfrentándose a gobiernos profundamente conservadores, aliados de los Estados Unidos. Y esa corriente de pensamiento que se expresó en América Latina, con algunos de esos que yo he nombrado, se expresó también en Colombia en diferentes momentos. Y yo a veces siento que cuando uno ubica dentro de eso histórico y como proyecto político a Gaitán dentro de esa corriente histórica, no es contradictorio pensar en un liberal con visos socialistas. Ese es como un primer elemento. Yo diría allí que uno podría pensar en Gaitán como un exponente en Colombia durante el periodo histórico en el que vive, de esa corriente de transformación profunda que hunde sus raíces en el siglo XIX, más allá de los liberales del 63, y yo ahí sí reivindico al general Melo y reivindico el proyecto bolivariano anterior y reivindico los liberales del 63 y reivindico los derrotados del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, y reivindico los derrotados de la guerra de los 1000 días y reivindico a Gaitán. Yo sí pienso con el compañero Cote Arenas que López Pumarejo fue una carta lúcida de la oligarquía. Es decir, no fue un revolucionario, fue una carta lúcida de la oligarquía frente a lo que se podía venir de transformación social, y Gaitán hace parte de esa corriente histórica que viene desde el siglo XIX y que tiene un desarrollo histórico que incluso puede rastrearse hasta el día de hoy. Es como un primer elemento. El comentario. Y la pregunta, doctor Gómez, es: ¿cómo ubica usted la consigna de restauración moral de la República? Porque es que yo a veces siento que hay unas interpretaciones que limitan la consigna simplemente a los aspectos reformadores institucionales.
y que le quitan la carga profunda revolucionaria de la restauración moral de la República, ligada a un proyecto nacional, a la construcción de un proyecto nacional y a la transformación profunda del país. Entonces, yo no sé, yo quisiera que usted me hablara un poquito de cómo interpreta usted la parte de la restauración moral. Muchas gracias. Bien, no sé si de pronto no hice la aclaración. Yo utilicé las comillas cuando dije, por lo menos lo tengo en la cabeza, de una contradicción de liberal socialista, pero no es que sean, no es que lo sean necesariamente así. De hecho, pues dentro del mismo Partido Liberal, pues ha habido corrientes, ustedes lo saben perfectamente. Yo quería, con eso quise fue hacer mucho énfasis en el pensamiento social de Gaitán. Y coincido con usted, pues probablemente no, no pensé que debería explayarme en eso, pero todo este proceso, sí, viene, lo mencioné, lo que pasó en México, la República Española, claro, todos los procesos son contextuales, como la caída de Abadía Méndez también estuvo determinada por la crisis capitalista del año 29, en fin. Si fui corto en eso, quiero complementar que naturalmente estos fenómenos pues, tienen esa connotación y que Gaitán sí trascendía lo que podríamos llamar el otra ala del Partido Liberal. Eso fue lo que quise decir con una aparente contradicción. Yo también, y más que nadie, yo reivindico la figura del general Melo también. De hecho, ahí estamos, y en eso estaba también el presidente Petro, en un proceso por repatriar los restos de Melo, que ha sido, dijéramos, presentado como el gran chafarote sin serlo, cuando realmente primero fue el primer presidente, lo ha dicho el presidente Petro, el primer presidente mestizo. Segundo, Melo tenía, mire usted, como muchos de los presidentes chaparralunos, casi que ha habido un hilo histórico. Melo, Murillo Toro, muchos de los escritos, hay escritos de Murillo Toro del año 48, que iban como en la misma dirección. Claro, lo ubicamos en la época, naturalmente. El propio Echandía, si se me permite, la caricaturización también era una especie de liberal de izquierda, con su manera particular de ser y de pensar, desde luego. Claro, yo mencioné lo del 63 porque tiene que ver mucho con la posición del liberalismo, pero son mucho más, claro, mucho más atrás, mucho más que eso. Sí, yo creo que la gente a veces cree que cuando Gaitán habla de la restauración moral, se refería únicamente a los casos de corrupción que había en esa época, algunos de los cuales yo mencioné, pero no, yo también creo con usted que la expresión restauración moral iba mucho más allá, trascendía eso y buscaba una transformación real de la nación. Creo que en eso coincidimos. Vale. En el chat hay una pregunta de Francisco Javier Torres. ¿La incomodidad de Gaitán al interior del Partido Liberal fue por una contraposición entre sus ideas y las liberalistas o por una superación de sus ideas al liberalismo de la época? Lo Ya, segundo, lo segundo es un comentario. No considero que sea pertinente hablar de la revolución en el marco de la socialdemocracia.
¿Me permite la pregunta, por favor? ¿Que no considera? Sí, me lo permite, me lo repite, por La favor. incomodidad de Gaitán al Sí, interior esa del sí, paro, sí, sí. ¿Y la segunda? o por una superación de sus ideas al liberalismo de la época. No, y la segunda parte que usted me decía, la otra pregunta, ¿cuál es? No considero que sea pertinente hablar de la revolución en el marco de la socialdemocracia. Eh, la revolución en marcha, enmarcada en la socialdemocracia. bueno, eh, mm, Daniel, voy a contestar esta pregunta y como le he dicho, tendría que retirarme antes, pero de luego la voy a contestar. Cuando yo hablaba de esa incomodidad, pero probablemente he debido utilizar otra expresión entonces, porque veo que esta incomodidad de la que he hablado causa incomodidad. Eh, mm, a lo que yo me refería era a esa especie de, eh, de contradicción en lo que llamémoslo así como ese liberalismo tradicional. Por eso es la UNIR, por eso es la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, por eso es la candidatura de Gaitán en contra de las directivas liberales. Me refería fundamentalmente a eso, alguien que iba más allá, eso es lo que quise decir, es alguien que iba más allá de lo que era el liberalismo tradicional. Y lo otro es como permítame, no sé, es como una licencia mía, si así se quiere decir. Eh, Cuando yo veo los textos constitucionales, los comento mucho con mis alumnos de Derecho Constitucional externado, es lo que, cuando también eso se ha prestado para tergiversaciones, eh, lo de la socialdemocracia europea, eh, la, o la internacional socialista. Eh, mm, Trato de encontrar algunas similitudes, pero haciendo como un salto histórico. No es que lo de allá, lo que veíamos allá, coincide con lo que ahora consideremos como la socialdemocracia, no necesariamente. Listo. Y hay otra pregunta de Claudia Edith Díaz. Doctor Gómez, ¿cuál era el pensamiento de Jorge Eliezer Gaitán sobre la pena de muerte? ¿Consideró Gaitán que algunas conductas punibles eran merecedoras de la pena de muerte? No, no, no. La pena de muerte entre nosotros ha sido siempre, pues bueno, en el siglo XIX, particularmente pues la plantearon, no necesitamos, no digamos necesariamente los conservadores, pero tendencias retardatarias. Incluso en la Constitución inicial del 86 estaba la pena de muerte para determinados delitos, parricidio, traición a la patria. Inclusive en la última vez que se aplicó en Colombia la pena de muerte, hablo de la pena de muerte formal, porque aquí hay otro tipo de pena de muerte, fue en 1909, cuando el dictador Rafael Reyes paseaba con su hija hacia Chapinero y le hicieron un atentado y capturaron a los responsables y los ejecutaron en lo que hoy en día es la Universidad Javeriana, que se llamaba Barro Colorado. En 1910 se prohibió la pena de muerte en la reforma de ese año. En 1925, 28, perdón, volvió a haber otro debate en el Congreso entre Ñito Restrepo, Antonio José Restrepo y el poeta Guillermo Valencia, quien defendía, el abuelo de Paloma Valencia o bisabuelo, que defendía la pena de muerte, y el antioqueño que la negaba. No, yo creo que no estuvo, y ya les dije cómo en el 63 se había eliminado, no estuvo en el pensamiento de Gaitán como penalista la pena de muerte. Vale, doctor Gutiérrez. No hay más preguntas.
Muchas gracias. Bueno, Alfonso, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido una sesión muy fructífera. Hemos cubierto muchos aspectos de lo que pues nos ha interesado durante esta cátedra. Como bien lo dices, son para discutir estos temas y siempre para abrir debates sobre interpretaciones, pero realmente creo que tus conocimientos, tus reflexiones, que tanto como académico como persona que ha estado muy ligado a todos esos otros temas del derecho del derecho penal y de la política liberal. Entonces, realmente muchísimas gracias, Alfonso, por esta excelente conferencia y este intercambio fructífero que has tenido con algunos de nuestros estudiantes. Y bueno, a todos y a todas, pues les agradezco. Tuvimos una audiencia de todas maneras muy importante, más de 200 durante buena parte de la sesión de hoy, ahora pues más de 100. De tal manera que muchas gracias por haber estado. La semana entrante, como sabemos, es la Semana Santa. Se les reitera la invitación a que les puedan acompañar en los eventos del 9 de abril, el domingo de resurrección. Y nos veremos de nuevo entonces en la cátedra el miércoles 12 de abril, el miércoles después de Semana Santa, donde vamos a trabajar un tema que es en esta idea de las influencias de Gaitán a otro sector, otro caso muy distinto, que es la influencia de Gaitán en las FARC, en la historia de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y tendremos con nosotros al senador Pablo Catatumbo para que nos haga reflexiones sobre la influencia del pensamiento de Gaitán en Muchas la historia gracias. del FARC. Interesante, ¿no? Y después tendremos sobre el ELN. Entonces, bueno, vas a ver, esta cátedra tiene muchos aspectos Muchas distintos. gracias, Daniel. Me voy a Muchas retirar. gracias. Y muchas gracias, sobre todo por la última parte, en la cual también aprendí mucho de los contertulios. Excelente. Bueno, muy bien. Buenas noches a todos y a todas. Y nos vemos todos en 15 días.